Hola, discúlpenme que no llegué la semana pasada a esta cita, pero me tomé unos días de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, eso salvó a Mariana de ganarse la embarrada de la semana durante esa semana, porque apegada a un anglicismo, el domingo de Ramos decidió titular Coaching para el déficit de atención. Pero falta de atención fue la que tuvo ella, y los correctores y todos quienes vieron la prueba de este artículo, pues lo escribió con U y no con A, como debe ser. Coaching y no coaching. Lo peor es que no fue solamente en el título, sino en todo el artículo quedó con la U. Eh, yo pues sé que así es como se conoce esa tendencia de la educación, pero me pregunto qué problema habría con poner entrenamiento para el déficit de atención o acompañamiento para el déficit de atención. En todo caso, si se prefiere utilizar la denominación extranjera, pues hay que escribirla bien. En esa misma semana, otro imperdonable, el martes, que salió un gancho cortado y quedó pues ininteligible. A ver si entienden, decía: Corte Constitucional ordena a Salud Total EPS que solo la Q, de una odontóloga externa que consideró imperioso un implante dental fijo a un paciente. La semana que pasó estuvimos un poco mejor, tal vez el despiste mayor fue aquí mío, en el editorial del lunes, en que hablábamos de una impunidad de los casos de violencia sexual contra la mujer del 2%, de casi el 2%, y pues lástima que no sea cierto, pero por supuesto es una impunidad del 98%, todo lo contrario. Por ahí hubo también otra de Olguita en Deportes, en una entrevista con Johnny Ramírez, en que en el gancho puso a jugar a Millonarios el martes, y jugaba era realmente el miércoles. Las ganas de estos azules de parecerse al Santa Fe, que sí jugó el martes. Ese mismo lunes también terminamos cambiándole el nombre a nuestra colaboradora en el Meta. En lugar de Rosario Moreno, que es su nombre, Oscar decidió ponerle Rosario Hernández. Qué vergüenza con ella. Los debates estuvieron alrededor de un par de portadas esta semana. Eh, una a la que le gastamos mucho tiempo fue la del miércoles. Teníamos varias opciones, había unas fotos magníficas de las ollas con todo esto de Santos mandándolas intervenir. Para la edición de Bogotá estaba el triunfo del Santa Fe en el partido, y sin embargo pues había una historia que nos cautivaba mucho, de unos muchachos del INEM de Kennedy que se habían ganado una competencia para participar en el Mundial de Robótica en Estados Unidos, pero no tenían suficientes fondos para hacer el viaje. Pues finalmente, a pesar de que había portadas más obvias, nos decidimos irnos por la de nuestra propia agenda, y bueno, terminó moviéndose bien en otros medios. Al final valió la historia, además porque el viernes nos enteramos que la ETV había puesto la plata para que viajaran. Es difícil a veces atreverse a privilegiar lo propio sobre lo obvio, pero por lo general tiene buenos resultados. La otra portada pues fue la del viernes, con la decisión de si le dábamos o no portada a la muerte de Carranza. Esa fue la primera pregunta, digamos. Yo estaba inclinado a no hacerlo, porque me parecía que de alguna manera lo estaríamos exaltando, y mucho más después de lo que se oyó esa tarde, pues presentándolo como un hombre de paz y cosas de ese tipo. Le echamos mucha cabeza, pues porque realmente era una noticia muy importante. Miramos la fotografía de ese rostro así un poco velado, medio escondido, y nos decidimos ir con ella. Luego, claro, vino la pensadera sobre qué título, que tomara suficiente distancia, pero a la vez pues que fuera respetuoso ante la muerte. No fue fácil, pero al final llegamos a ese que me parece reflejaba perfectamente el hecho. Eh, la muerte de este hombre pues que estuvo tantas veces investigado y asediado por la justicia, y se murió sin haber sido nunca condenado. Por fin ante la justicia, pero ya la divina. De sus preguntas hay una muy interesante que se repite además. Me dice Cristian Mesa Jordán: cuando son noticias tan recientes, las de último minuto, ¿de dónde se sustenta la información para evitar fiascos o falsos positivos? Y Trabajos para la U me dice: nos gustaría saber si tienen un control en el manejo de noticias que son de última hora, confirmación, verificación y ratificación de las mismas con otros medios, y la reconfirmación con las fuentes antes de hacer la noticia en su medio. Bueno, por supuesto, toda información que se vaya a publicar debe pasar por un mínimo filtro de verificación, con fuentes, con documentos. Y claro, para un periódico las cosas cambian mucho. Antes, cuando era solamente el impreso, pues teníamos mucho tiempo para hacer ese trabajo de verificación. Hoy en día, pues es inmediatez con el digital,
trabajamos más, digamos, como radio, pero pues eso no excusa que haya que hacer las verificaciones antes de publicar. Todo lo que se publique pues tiene que estar sustentado. En lo puro inmediato hay que saber valorar las fuentes, cuál tiene la credibilidad suficiente como para uno jugársela con ella y cuáles no tanto. Por lo general ninguna, sin embargo, es tan confiable como para no contrastarla por lo menos con dos más. Pero a veces son noticias muy inmediatas e importantes y hay que recurrir a una correcta atribución, es decir, que se ofrezca al lector el contexto exacto de quién está trayendo la información, cómo la dio, cómo la consiguió. Pero pues lo que es central en toda noticia, caliente o más reposada, es que no se puede mentir ni asumir que algo que no se pueda sustentar. Si eso no se cumple, pues bien vale la pena que lo chiven a uno. Bueno, no es más, hasta la próxima semana. Chao.